Remember last year's amazing trip? That cute first birthday party? All those photos, all those memories can be freed from your phone with a Shutterfly photo book. Rediscover and share your favorite moments with those you love. You'll be amazed how easy it is to make a photo book with Shutterfly and enjoy it for years to come. Get 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La parábola del buen samaritano es una de las historias más conocidas y conmovedoras que nuestro Señor Jesucristo contó para enseñar sobre la verdadera compasión y el amor al prójimo. En esta parábola, Jesús describe cómo un hombre es asaltado y dejado al borde del camino. Mientras que un sacerdote y un levita pasan de largo, un samaritano, alguien de quien no se esperaba ayuda, se detiene, atiende sus heridas y se asegura de su recuperación. Esta historia rompe barreras culturales y nos desafía a mostrar misericordia sin límites, enseñándonos que nuestro prójimo es cualquier persona que necesita ayuda, sin importar su origen o condición. En este video, exploraremos el profundo mensaje de la parábola del buen samaritano y cómo nos invita a vivir con un corazón dispuesto a servir y a amar. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo ser verdaderamente un buen prójimo. En Lucas 10:25, se narra: un intérprete de la ley se levantó y para probarle dijo: «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?». La parábola comienza cuando un intérprete de la ley, experto en las Escrituras y en los mandamientos de Dios, se acerca a Jesús con una pregunta importante: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, la intención del experto no es aprender sinceramente, sino poner a prueba a Jesús. Quiere desafiarlo, evaluando su conocimiento de la ley y posiblemente intentar encontrar alguna falla en sus enseñanzas. En lugar de responder de inmediato, Jesús aprovecha la oportunidad para guiar al intérprete de la ley hacia una comprensión más profunda del verdadero propósito de la ley. La pregunta del experto en la ley marca el inicio de la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo y prepara el escenario para la parábola del buen samaritano. Jesús ve la intención detrás de la pregunta, pero en lugar de confrontarlo, lo invita a participar activamente en el diálogo, haciendo que el hombre reflexione sobre el significado de las Escrituras. La pregunta sobre la vida eterna revela el deseo humano de saber qué es lo más importante para agradar a Dios. Y Jesús utiliza esta pregunta como una puerta para enseñar que la verdadera vida y la herencia de la eternidad están directamente relacionadas con el amor. En el tiempo de Jesús, los intérpretes de la ley, o escribas, eran conocidos por su profundo conocimiento de las escrituras hebreas y las tradiciones religiosas. Eran figuras de autoridad en temas religiosos y solían ser muy respetados por la gente. Su rol incluía enseñar la ley y responder a preguntas sobre cómo aplicarla en la vida cotidiana. Sin embargo, también eran conocidos por su celo en aplicar la ley de manera estricta, a veces perdiendo de vista el espíritu de compasión y misericordia detrás de ella. La pregunta que el intérprete de la ley hace a Jesús refleja esta mentalidad, que muchas veces enfatizaba más el conocimiento teórico que la práctica del amor. El concepto de heredar la vida eterna era familiar para los judíos, quienes entendían la vida eterna como una recompensa reservada para aquellos que vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, el camino hacia la vida eterna se asociaba con la obediencia a los mandamientos y la devoción a Dios. En Deuteronomio 6:5 se narra:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, que es uno de los mandamientos fundamentales de la ley. Este versículo está en el centro de la enseñanza que Jesús desarrollará en respuesta a la pregunta del intérprete de la ley. Jesús, como rabino y maestro, tenía una comprensión profunda de la ley, pero también enseñaba que la verdadera esencia de la ley iba más allá de un cumplimiento superficial. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza repetidamente que el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10, y que los mandamientos deben interpretarse en el contexto de una relación sincera con Dios y con los demás. Esta conversación inicial entre Jesús y el intérprete de la ley establece la base para la parábola y para la enseñanza de que la verdadera obediencia a Dios no es solo una cuestión de conocimiento, sino de acción y compasión. La pregunta del experto en la ley tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana y nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestra relación con Dios. En primer lugar, nos llama a buscar la vida eterna con un corazón genuino y sincero, en lugar de buscar a Dios solo por conocimiento o interés propio. Así como el experto en la ley se acercó a Jesús con una pregunta importante, esta enseñanza nos recuerda la importancia de acercarnos a Dios con un corazón humilde, no solo buscando respuestas, sino deseando vivir una vida transformada y en comunión con Él. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos desafía a reflexionar sobre nuestras motivaciones y actitudes al estudiar la palabra de Dios. La intención del experto en la ley era poner a prueba a Jesús, y esto nos recuerda que el estudio de las Escrituras debe ser una búsqueda sincera de crecimiento espiritual y de acercamiento a Dios. Esta parábola nos invita a leer la Biblia con un corazón dispuesto a ser transformado, no solo para adquirir conocimiento, sino para vivir según los principios de amor y justicia que nos enseña. La pregunta también nos desafía a entender que la vida eterna no se obtiene solo con el conocimiento de la ley, sino con la práctica del amor. La parábola del buen samaritano, que Jesús está por contar, responde a esta pregunta de una manera práctica, mostrando que heredar la vida eterna requiere vivir en obediencia y amor al prójimo. Este llamado a amar es un recordatorio de que nuestra vida cristiana no debe quedarse en teorías, sino manifestarse en acciones concretas de compasión y misericordia hacia quienes nos rodean. Esta enseñanza nos motiva a buscar la voluntad de Dios y a permitir que Él nos guíe en nuestro camino hacia la vida eterna. La pregunta del intérprete de la ley sobre la vida eterna es algo que todos hemos preguntado en algún momento. Nos recuerda la importancia de buscar a Dios con un corazón dispuesto a cumplir su voluntad, a entender que el camino hacia la eternidad pasa por una relación sincera con Dios y con nuestro prójimo. En Lucas 10:27 se narra: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Siguiendo la pregunta del intérprete de la ley sobre cómo heredar la vida eterna, Jesús le responde con otra pregunta para llevarlo a reflexionar sobre lo que él mismo sabe de la ley. El intérprete responde citando dos mandamientos centrales: amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Al hacer esto, el experto reconoce que el corazón de la ley es el amor, tanto hacia Dios como hacia los demás. Jesús le responde que, si hace esto, vivirá, confirmando que la esencia de la vida eterna es la relación de amor con Dios y el prójimo. El mandamiento de amar al prójimo se coloca al mismo nivel que el amor a Dios, resaltando que ambas relaciones son inseparables. Jesús señala que el cumplimiento de la ley no es solo una cuestión de rituales o de conocimientos, sino de amor genuino expresado en acciones. La instrucción de amar a Dios y al prójimo no solo describe el ideal de vida en el reino de Dios, sino que también es la clave para experimentar una vida plena y significativa.
En la parábola que sigue, Jesús demuestra que este amor no es solo una teoría, sino algo que se vive con sacrificio, empatía y misericordia hacia todos, incluso hacia quienes son diferentes. Para el intérprete de la ley y los judíos de la época, el mandamiento de amar a Dios con todo el ser era fundamental y formaba parte de su identidad religiosa. Este mandamiento, que aparece en Deuteronomio 6:5 como parte del Shema, la declaración de fe diaria de los judíos, llamaba a una dedicación completa a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas y la mente reflejaba la devoción y lealtad absoluta que Dios exigía a su pueblo. Este amor a Dios era la base de la vida de fe, y todo lo demás debía construirse sobre esta relación. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo aparece en Levítico 19:18 y se considera una extensión práctica del amor a Dios. Sin embargo, en la sociedad de la época, el concepto de prójimo a menudo se limitaba a quienes pertenecían a la misma comunidad o religión. Para muchos, el prójimo era únicamente aquel que compartía sus creencias y cultura, y no necesariamente alguien de otra etnia o grupo. Al responder de esta manera, el intérprete de la ley reconoce el ideal de amor al prójimo, pero aún podría estar pensando en términos limitados. Jesús, en su ministerio, amplía la definición de prójimo y desafía a sus seguidores a mostrar amor hacia todos, incluso hacia aquellos considerados enemigos o extraños. En Mateo 5:43-44, Jesús dice: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen». Este llamado a un amor sin fronteras es radical y desafía las normas culturales de la época. Jesús usa la parábola del buen samaritano para mostrar que el prójimo es cualquiera que necesite nuestra ayuda, sin importar su procedencia. La enseñanza sobre el mandamiento de amar al prójimo tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a tener una relación profunda y genuina con Dios, que se refleje en nuestro trato hacia los demás. Amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerzas y mente implica que nuestra relación con Él sea central en nuestra vida y que todas nuestras decisiones y acciones estén guiadas por su amor. Nos desafía a vivir en obediencia a Dios y a buscar su voluntad en todo, sabiendo que el amor a Dios es la base para un amor verdadero hacia los demás. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a ver a cada persona como nuestro prójimo, independientemente de sus creencias, cultura o situación. La respuesta del intérprete de la ley nos recuerda que el amor al prójimo es una parte esencial de nuestra fe y que Dios nos llama a amar sin límites ni condiciones. Esta enseñanza nos desafía a romper con cualquier barrera de prejuicio o indiferencia, recordándonos que nuestro prójimo es cualquiera que necesite nuestra ayuda, compasión o apoyo. La parábola del buen samaritano también nos desafía a demostrar nuestro amor a Dios a través de acciones concretas de amor al prójimo. Amar al prójimo no es solo un sentimiento o una intención, sino algo que se demuestra en la forma en que tratamos a los demás. Nos invita a mostrar compasión y a actuar en favor de quienes están en necesidad, incluso si eso requiere sacrificio de nuestra parte. Esta enseñanza nos llama a actuar con empatía y a vivir una vida de servicio, recordando que el amor verdadero se expresa en acciones y no solo en palabras. Esta enseñanza nos motiva a reflexionar sobre la unidad del amor a Dios y al prójimo. Jesús afirma que ambos mandamientos son inseparables,
y esto nos invita a evaluar si nuestro amor a Dios está realmente reflejado en la manera en que tratamos a los demás. Nos desafía a no separar nuestra relación con Dios de nuestras relaciones humanas, recordando que nuestro amor por Dios se manifiesta en nuestro amor al prójimo. Esta enseñanza nos llama a vivir con una fe completa, en la que amar a Dios nos lleva naturalmente a amar y servir a los demás. En Lucas 10:29 se narra: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Después de que Jesús confirma la respuesta del intérprete de la ley sobre el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, el experto en la ley plantea una segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Este cuestionamiento refleja el deseo del intérprete de la ley de limitar sus responsabilidades. Busca saber si puede restringir el mandamiento de amar al prójimo solo a ciertas personas. La pregunta revela una actitud común en la época, en la que muchos entendían prójimo como únicamente aquellas personas de su mismo pueblo, religión o cultura. Al buscar una justificación para sí mismo, el intérprete muestra su interés en encontrar una manera de cumplir la ley sin extender el amor de manera desinteresada. La pregunta sobre quién es el prójimo marca el punto de partida para la enseñanza central de la parábola del buen samaritano. Jesús no responde con una definición directa de prójimo, sino que usa una parábola para ilustrar el significado profundo de este concepto. A través de esta historia, Jesús redefine el sentido de quién es nuestro prójimo y desafía las barreras culturales, religiosas y sociales de su tiempo. La parábola que sigue enseña que el amor verdadero al prójimo no se limita a quienes nos son cercanos o semejantes, sino que se extiende incluso a aquellos que son diferentes o considerados como enemigos. En la cultura judía del tiempo de Jesús, el concepto de prójimo estaba generalmente asociado con personas de la misma comunidad, religión o etnia. Los judíos consideraban a su prójimo como alguien de su mismo pueblo, alguien que compartía sus creencias y valores. Aquellos que pertenecían a otros grupos, especialmente samaritanos o gentiles, no eran considerados prójimos y, en muchos casos, se los evitaba o incluso se les despreciaba. Esta visión limitada del prójimo justificaba actitudes de indiferencia o rechazo hacia quienes eran diferentes. El intérprete de la ley, al preguntar ¿quién es mi prójimo?, está buscando claridad sobre quién merece su amor y quién queda fuera de su responsabilidad. En el Antiguo Testamento, aunque el mandato de amar al prójimo estaba claro, su interpretación a menudo se restringía a la comunidad de Israel. En Levítico 19:18, el mandamiento de «amarás a tu prójimo como a ti mismo» se refiere en primer lugar a las relaciones dentro de la comunidad de Israel. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, Dios también muestra su deseo de que Israel sea una luz para las naciones y refleje su carácter hacia todos los pueblos. Este tema es evidente en el libro de Isaías 49:6, donde Dios declara que su siervo será luz para las naciones. Jesús, en su ministerio, amplía esta visión y enseña que el amor de Dios no tiene fronteras. En el Nuevo Testamento, Jesús constantemente desafía a sus seguidores a ir más allá de las expectativas culturales. En Mateo 5:43-44, se narra: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen». Esta enseñanza radical amplía la idea del prójimo y llama a los discípulos a un amor que trasciende las diferencias y prejuicios. Al responder con la parábola del buen samaritano, Jesús lleva esta enseñanza aún más lejos, mostrando que el verdadero amor al prójimo es una cuestión de compasión y acción, sin importar quién sea el necesitado. La pregunta sobre quién es el prójimo tiene aplicaciones prácticas significativas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos invita a examinar nuestras propias actitudes y prejuicios hacia quienes son diferentes a nosotros.
Así como el intérprete de la ley buscaba limitar su responsabilidad, esta pregunta nos desafía a reflexionar sobre si estamos restringiendo nuestro amor solo a quienes nos resultan fáciles de amar o a quienes se parecen a nosotros. Esta enseñanza nos recuerda que el amor de Dios es inclusivo y que estamos llamados a amar a todos sin distinciones. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos llama a ampliar nuestra visión del prójimo y a ver a cada persona como alguien digno de nuestra compasión y ayuda. La parábola del buen samaritano nos desafía a ver el prójimo no solo como alguien cercano, sino como cualquier persona que necesite nuestra ayuda. Nos invita a ver a cada ser humano como alguien valioso ante los ojos de Dios y a mostrar compasión hacia todos, independientemente de su origen, situación o creencias. Esta enseñanza nos llama a derribar las barreras de prejuicio y a vivir con un amor que abarque a todos. La parábola también nos desafía a demostrar nuestro amor al prójimo a través de acciones concretas. Amar al prójimo no es solo un sentimiento o una intención, es algo que se muestra en la forma en que tratamos a los demás. Nos invita a no limitarnos a palabras de simpatía, sino a actuar con compasión hacia aquellos que necesitan nuestro apoyo. Esta enseñanza nos llama a ser prójimos para otros, a estar dispuestos a ayudar y a cuidar de quienes están en necesidad, tal como lo hizo el buen samaritano en la parábola. Esta enseñanza nos motiva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de ser una luz en el mundo y de mostrar el amor de Dios a todos. La pregunta del intérprete de la ley nos recuerda que no podemos limitar nuestra responsabilidad de amar solo a ciertas personas. Nos desafía a vivir como embajadores del amor de Dios, demostrando su carácter y su misericordia hacia todos. Esta enseñanza nos llama a vivir con un sentido de misión, sabiendo que nuestra vida y nuestras acciones pueden ser un testimonio de la compasión y la bondad de Dios para el mundo. En Lucas 10:30, se narra: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. En respuesta a la pregunta del intérprete de la ley sobre quién es el prójimo, Jesús empieza a contar una parábola. En esta historia, un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó es atacado por ladrones. Lo golpean, lo despojan de sus pertenencias y lo dejan medio muerto en el camino, abandonado y sin ayuda. La imagen del hombre herido y dejado al borde del camino es poderosa. Representa a todas las personas que enfrentan circunstancias difíciles, injusticias y sufrimiento sin alguien que les extienda una mano de ayuda. El camino de Jerusalén a Jericó era bien conocido por ser peligroso. Este trayecto, de unos 27 kilómetros, estaba lleno de pendientes y curvas, y era famoso por ser un lugar donde ocurrían robos y asaltos. La condición del hombre, herido y abandonado, simboliza la vulnerabilidad humana y la necesidad de compasión y ayuda. Al elegir esta situación, Jesús no solo describe un evento trágico, sino que plantea una pregunta crucial para sus oyentes. ¿Quién se detendrá a ayudar a este hombre necesitado? La historia lleva a los oyentes a reflexionar sobre la importancia de responder a las necesidades de los demás, especialmente cuando esas personas no pueden ayudarse a sí mismas. Para los oyentes de Jesús, la descripción del hombre herido en el camino habría evocado compasión y preocupación, ya que el peligro de este trayecto era conocido. Los judíos que escuchaban a Jesús sabían que el camino de Jerusalén a Jericó era una ruta arriesgada, y la mayoría de los viajeros procuraban tomar precauciones al transitarlo. Los ladrones y asaltantes acechaban en los puntos estratégicos, escondidos en las pendientes rocosas y los barrancos, esperando a que pasaran viajeros solitarios o desprevenidos. La situación del hombre herido no era, por lo tanto, algo inusual, y sus oyentes podían identificarse con el peligro y la desesperación de alguien en esa situación. El sufrimiento y la necesidad de ayuda también tienen una resonancia profunda en las enseñanzas del Antiguo Testamento.
En Salmos 41:1 se narra: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Este versículo muestra que Dios valora la compasión hacia los vulnerables y promete bendiciones para quienes extienden su mano a los necesitados. La historia del hombre herido en el camino refleja la realidad de las personas que enfrentan sufrimiento, y la respuesta de aquellos que los ven refleja su carácter y su relación con Dios. En el Nuevo Testamento, la situación del hombre herido y vulnerable se convierte en una llamada directa a los creyentes a actuar con misericordia. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró compasión hacia los enfermos, los pobres y los marginados. En Mateo 25:35-36, Jesús dice: Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este llamado a ayudar a quienes están en necesidad es un principio fundamental de la vida cristiana, y el hombre herido en el camino simboliza a todos los que necesitan de nuestra compasión y ayuda. La enseñanza sobre el hombre herido en el camino tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos invita a reconocer las necesidades y el sufrimiento de quienes están a nuestro alrededor. Así como el hombre herido no podía ayudarse a sí mismo, esta historia nos llama a ser conscientes de las personas en situaciones vulnerables, ya sea por problemas económicos, de salud, emocionales o de otro tipo. Nos desafía a no ser indiferentes ante el dolor de los demás, sino a estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean y a responder con empatía. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos llama a actuar con compasión y a no ignorar a quienes están en necesidad. El hombre herido representa a todos aquellos que necesitan ayuda, y Jesús nos invita a tomar un papel activo en ser prójimos para otros. Nos recuerda que el amor al prójimo no es una teoría, sino algo que se demuestra a través de acciones concretas. Esta parábola nos desafía a ver a los necesitados no como una carga, sino como una oportunidad para mostrar el amor y la gracia de Dios en nuestra vida diaria. La parábola también nos desafía a superar nuestras excusas y justificaciones para no ayudar. Muchas veces, como en el caso de quienes más adelante pasan de largo, podemos justificar nuestra indiferencia o falta de acción diciendo que estamos ocupados, que no es nuestra responsabilidad, o que alguien más se hará cargo. La imagen del hombre herido en el camino nos llama a dejar de lado esas excusas y a recordar que el verdadero amor al prójimo requiere acción, incluso cuando nos resulta inconveniente o desafiante. Esta enseñanza nos motiva a ser instrumentos de la misericordia de Dios en el mundo. La condición del hombre herido en el camino es un reflejo de la vulnerabilidad humana, y Jesús nos llama a ser una fuente de compasión y ayuda para quienes lo necesitan. Nos invita a ver cada oportunidad de ayudar como una manera de reflejar el amor de Dios hacia los demás. Esta parábola nos recuerda que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer la diferencia en la vida de otros, llevando consuelo, ayuda y esperanza a aquellos que enfrentan dificultades. En Lucas 10:31 se narra: Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Tras describir al hombre herido en el camino, Jesús introduce a un sacerdote como el primer personaje en encontrarse con él. El sacerdote era alguien con una posición elevada en la comunidad religiosa y era responsable de realizar los sacrificios en el templo, intercediendo entre el pueblo y Dios. Su papel exigía una vida dedicada a la santidad y al cumplimiento de la ley de Dios. Sin embargo, al ver al hombre herido, el sacerdote decide pasar de largo. No se acerca ni intenta ayudar, sino que continúa su camino, ignorando las necesidades del hombre en el suelo. La actitud del sacerdote revela una falta de compasión y plantea una pregunta crucial sobre la auténtica práctica de la fe.
Al incluir a este personaje en la parábola, Jesús desafía a sus oyentes a reflexionar sobre el verdadero significado del amor al prójimo. La indiferencia del sacerdote, alguien que debería conocer y practicar los principios de la ley, muestra que el conocimiento religioso o una posición de autoridad no siempre garantizan una respuesta compasiva. Jesús usa la actitud del sacerdote para exponer que el amor al prójimo va más allá de las apariencias o el estatus y requiere una disposición genuina para ayudar a los demás. Para los oyentes de Jesús, la inclusión del sacerdote en la parábola tenía un impacto significativo. Los sacerdotes ocupaban una posición de respeto y honor en la sociedad judía. Eran considerados líderes espirituales y se esperaba que modelaran la ley de Dios para el pueblo. Sin embargo, también había reglas de pureza que los sacerdotes debían seguir. El contacto con un cadáver o con alguien herido y ensangrentado, por ejemplo, podía hacer que un sacerdote quedara impuro ritualmente, impidiéndole cumplir con sus deberes en el templo hasta que realizara los rituales de purificación. Algunos estudiosos sugieren que el sacerdote pudo haber evitado al hombre herido para no correr el riesgo de contaminarse y quedar incapacitado para cumplir con sus responsabilidades. La ley del Antiguo Testamento ponía un gran énfasis en la pureza ritual, pero también enseñaba el valor de la compasión y la justicia hacia el prójimo. En Miqueas 6:8 se narra: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este versículo subraya que por encima de los rituales, Dios valora la justicia y la misericordia. La actitud del sacerdote en la parábola parece contradecir este principio, ya que su preocupación por los rituales lo lleva a ignorar la necesidad inmediata del hombre herido. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la importancia de la misericordia sobre los sacrificios rituales. En Mateo 9:13 se narra: «Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio». Jesús enseña que la verdadera devoción a Dios se demuestra en actos de misericordia y compasión hacia los demás. Al incluir al sacerdote que pasa de largo en la parábola, Jesús refuerza la idea de que la práctica de la fe no debe limitarse a la observancia externa de la ley, sino que debe incluir un amor genuino y desinteresado hacia el prójimo. La enseñanza sobre la indiferencia del sacerdote tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a reflexionar sobre si estamos priorizando las apariencias religiosas sobre el amor genuino al prójimo. La actitud del sacerdote nos recuerda que el conocimiento de la ley o la participación en actividades religiosas no son suficientes si no nos llevan a actuar con compasión. Esta enseñanza nos desafía a examinar si estamos poniendo excusas para no ayudar a otros o si estamos tan enfocados en nuestras rutinas religiosas que hemos olvidado el llamado a servir a quienes están en necesidad. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a superar las barreras que nos impiden actuar con compasión. Al igual que el sacerdote, a veces podemos preocuparnos por mantener nuestra pureza o nuestro orden personal y evitar situaciones que consideramos inconvenientes o incómodas. La parábola nos desafía a dejar de lado nuestras preocupaciones personales o nuestro temor al juicio de otros para poder ayudar a quienes lo necesitan. Nos llama a recordar que la verdadera fe se demuestra en la acción y en la disposición a tender una mano a los demás, incluso cuando hacerlo nos resulta difícil. La actitud del sacerdote también nos desafía a valorar la misericordia y la compasión por encima de las normas y tradiciones religiosas. En nuestra vida diaria, podemos enfrentarnos a situaciones en las que ayudar a alguien implique romper con ciertas normas o salir de nuestra zona de confort. Esta parábola nos recuerda que Dios valora la misericordia por encima de las formalidades y que estamos llamados a mostrar su amor a través de nuestras acciones. Nos invita a recordar que las reglas y tradiciones son valiosas,
pero que deben estar al servicio del amor y la compasión, y no convertirse en excusas para no actuar. Esta enseñanza nos motiva a buscar una fe auténtica que se refleje en la forma en que tratamos a los demás. La indiferencia del sacerdote nos recuerda que la verdadera devoción a Dios no se mide solo en actos externos, sino en nuestro compromiso de vivir en amor y servicio hacia los demás. Nos desafía a vivir una fe que va más allá de las palabras o las ceremonias y que se demuestra en nuestras acciones diarias. Esta parábola nos llama a ser intencionales en nuestro amor al prójimo y a demostrar la compasión de Dios en cada oportunidad. En Lucas 10:32 se narra: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Después de que el sacerdote ignora al hombre herido, Jesús introduce al siguiente personaje en la parábola: un levita. Los levitas eran miembros de la tribu de Leví y tenían responsabilidades religiosas, incluyendo la asistencia en el templo y la supervisión de ciertos rituales. Aunque no tenían el mismo nivel de autoridad que los sacerdotes, su papel en la comunidad era también significativo y se esperaba de ellos una vida en obediencia a los principios de la ley de Dios. Al igual que el sacerdote, el levita ve al hombre herido y necesitado de ayuda, pero decide pasar de largo sin detenerse. La actitud del levita, como la del sacerdote, revela una falta de compasión y empatía. Su decisión de ignorar al hombre herido destaca la desconexión entre el conocimiento religioso y la práctica de la misericordia. Jesús usa la indiferencia del levita para reforzar la lección de que el conocimiento de la ley y la posición religiosa no garantizan una vida de amor y servicio al prójimo. A través de este acto de indiferencia, Jesús desafía a sus oyentes a examinar sus propias actitudes y a entender que la verdadera obediencia a Dios implica más que solo cumplir con las normas y tradiciones. Requiere una disposición genuina a ayudar a los demás. Para los oyentes de Jesús, la mención de un levita en la parábola añadía otra capa de significado. Los levitas, aunque no eran sacerdotes, estaban dedicados al servicio en el templo y tenían un conocimiento profundo de la ley. Eran respetados por su rol en el mantenimiento de la pureza y el orden en el templo. Al igual que el sacerdote, es posible que el levita haya evitado ayudar al hombre herido para no arriesgarse a contaminarse ritualmente, lo cual le impediría participar en sus deberes religiosos. Este temor a la impureza ritual era algo común en el contexto judío y podía servir como una excusa para evitar el contacto con situaciones que pudieran resultar inconvenientes. Sin embargo, las enseñanzas de la ley del Antiguo Testamento también instaban a la compasión y la justicia, incluso hacia quienes no pertenecían al propio grupo. En Levítico 19:34, Dios instruye a su pueblo: como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Este mandato enfatiza que el amor al prójimo debía extenderse incluso a los extranjeros, quienes no compartían la misma cultura o religión. El levita, al ignorar al hombre herido, demuestra una falta de comprensión de este principio esencial de la ley, que valora la misericordia y la compasión hacia todos, independientemente de su origen o estado. En el Nuevo Testamento, Jesús destaca repetidamente la importancia de la misericordia sobre el cumplimiento externo de las leyes religiosas. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los líderes religiosos por cumplir con los aspectos menores de la ley mientras ignoran lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. La indiferencia del levita en la parábola refleja esta tendencia a cumplir con las reglas mientras se pasa por alto el llamado a actuar con compasión. Jesús muestra que, aunque el levita tiene un conocimiento de la ley, no tiene el corazón dispuesto a ayudar, y su falta de acción revela una fe superficial y limitada. La enseñanza sobre la indiferencia del levita tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar,
nos llama a reflexionar sobre si nuestras prioridades religiosas nos están impidiendo mostrar compasión a los demás. La actitud del levita nos recuerda que el conocimiento de las Escrituras o la participación en actividades religiosas no es suficiente si no está acompañado de un amor genuino por el prójimo. Nos desafía a evaluar si estamos usando nuestras responsabilidades o compromisos como excusas para evitar involucrarnos en la vida de quienes están en necesidad. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a superar el temor y las excusas que a veces nos impiden actuar con misericordia. Al igual que el levita, podemos sentirnos tentados a evitar situaciones incómodas o desafiantes, justificando nuestra falta de acción con razones prácticas o religiosas. Esta parábola nos desafía a superar esas excusas y a recordar que el llamado de Dios a amar al prójimo requiere una disposición a actuar incluso cuando nos resulta inconveniente o complicado. Nos recuerda que el amor verdadero no se limita a palabras o intenciones, sino que se demuestra en acciones concretas de ayuda y apoyo. La actitud del levita también nos desafía a poner en práctica los principios de justicia y misericordia en nuestras interacciones diarias. Esta parábola nos invita a vivir una fe auténtica, en la que la justicia y la misericordia tienen un lugar central. Nos llama a ver a cada persona como alguien valioso ante los ojos de Dios y a actuar en su favor, independientemente de nuestras agendas o de las normas sociales que puedan intentar limitarnos. Nos desafía a recordar que el amor al prójimo es un llamado a vivir con empatía, a ver el sufrimiento y a estar dispuestos a responder. Esta enseñanza nos motiva a buscar una relación profunda con Dios que se refleje en nuestra disposición a servir a los demás. La indiferencia del levita nos recuerda que la verdadera devoción a Dios no se mide solo en nuestro conocimiento o participación en actividades religiosas, sino en nuestra compasión hacia quienes están en necesidad. Nos desafía a vivir una fe comprometida y a ser agentes de cambio en nuestro entorno, mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones y decisiones. Nos llama a recordar que cada acto de amor es una manifestación de nuestra fe y un testimonio de la misericordia de Dios. En Lucas 10:33-34 se narra: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Después de que el sacerdote y el levita ignoran al hombre herido, la historia da un giro sorprendente. Un samaritano, alguien despreciado y rechazado por los judíos, es quien se detiene a ayudar. El samaritano no solo siente compasión al ver al hombre en el suelo, sino que actúa con sacrificio y dedicación. Limpia y venda sus heridas, utilizando aceite y vino, lo coloca en su propia cabalgadura y lo lleva a un mesón donde continúa cuidándolo. Cada detalle subraya la profundidad de su compasión y su compromiso de ayudar a alguien en necesidad, sin esperar nada a cambio. La inclusión de un samaritano como el héroe de la historia tiene un significado profundo, especialmente para los oyentes de Jesús. Los samaritanos y los judíos tenían una relación de hostilidad mutua y eran vistos como enemigos culturales y religiosos. Al presentar al samaritano como el único que demostró verdadera compasión, Jesús desafía a sus oyentes a replantearse quién es el prójimo y a comprender que el amor genuino no tiene barreras ni condiciones. La acción del samaritano encarna el amor desinteresado y la misericordia que Jesús enseña a sus seguidores, mostrando que ser un verdadero prójimo implica actuar con sacrificio y generosidad, incluso hacia quienes son diferentes o considerados enemigos. Para los oyentes judíos de la época, la inclusión de un samaritano en esta parábola habría sido impactante. Los judíos y los samaritanos compartían una historia común, pero tras siglos de conflictos y diferencias religiosas,
Las dos comunidades se veían con desconfianza y desprecio. Los samaritanos practicaban una religión similar, pero con diferencias significativas, y tenían su propio templo en el monte Gerizim, en lugar de adorar en Jerusalén. Este conflicto hacía que muchos judíos evitaran cualquier interacción con samaritanos. Al elegir a un samaritano como el protagonista de la parábola, Jesús no solo desafía las actitudes de prejuicio, sino que enseña que el amor al prójimo debe superar todas las barreras culturales y religiosas. La enseñanza de Jesús en esta parábola refleja el mandato de Dios de amar incluso a los enemigos. En el Antiguo Testamento hay indicaciones de cuidar a los extranjeros y de mostrar misericordia a los necesitados, como en Éxodo 23:4-5, donde se ordena ayudar incluso al enemigo si está en problemas. Este mandato de misericordia es parte de la identidad que Dios deseaba para su pueblo, y la acción del samaritano en la parábola demuestra que el verdadero amor y la obediencia a Dios se manifiestan en actos de compasión sin importar las diferencias. En el Nuevo Testamento, Jesús llama a sus seguidores a amar a sus enemigos y a bendecir a quienes los persiguen. En Mateo 5:44 se narra: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Esta enseñanza radical es exactamente lo que demuestra el samaritano en la parábola, y Jesús usa su ejemplo para subrayar que el amor cristiano es inclusivo y abarca incluso a aquellos considerados diferentes o indeseables. La acción del samaritano en la parábola se convierte en una lección poderosa de cómo el amor al prójimo debe trascender todas las barreras. La compasión del samaritano tiene aplicaciones prácticas profundas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos invita a actuar con compasión hacia todos, sin importar su trasfondo o nuestras diferencias. El samaritano no se detuvo a considerar las diferencias culturales o religiosas, sino que vio a una persona en necesidad y respondió. Esta enseñanza nos desafía a hacer lo mismo en nuestra vida diaria, recordándonos que todos somos llamados a ser prójimos para aquellos que sufren, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos llama a demostrar nuestro amor al prójimo con acciones concretas y sacrificadas. La compasión del samaritano no se limitó a un sentimiento de lástima. Él actuó de manera decidida, invirtiendo tiempo, recursos y esfuerzo para cuidar al hombre herido. Esta parábola nos desafía a no quedarnos solo con palabras o intenciones, sino a estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de otros. Nos invita a demostrar un amor que se manifieste en acciones concretas, incluso si esto requiere esfuerzo o sacrificio de nuestra parte. La parábola también nos desafía a superar cualquier prejuicio o barrera que nos impida amar y ayudar a los demás. Al igual que el samaritano, que actuó sin importar el contexto histórico de enemistad con los judíos, nosotros también estamos llamados a ver más allá de las diferencias y a ayudar a cualquiera que esté en necesidad. Esta enseñanza nos llama a examinar nuestros propios prejuicios y a recordar que todos somos hijos de Dios, dignos de compasión y de ayuda. Nos desafía a vivir con una actitud de inclusión y a demostrar el amor de Dios a todas las personas. Esta enseñanza nos motiva a ser una manifestación tangible del amor de Dios en el mundo. La compasión del samaritano refleja el amor incondicional y misericordioso que Dios tiene hacia la humanidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de este amor en nuestro entorno. La parábola nos invita a ver cada oportunidad de ayudar como una manera de mostrar el amor de Dios a los demás y de ser una luz en medio del sufrimiento. Nos recuerda que nuestras acciones de compasión tienen el poder de reflejar el carácter de Dios y de hacer una diferencia real en la vida de las personas. En Lucas 10:36-37 se narra: ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo:
Ve y haz tú lo mismo. Después de contar la parábola, Jesús no da una respuesta directa sobre quién es el prójimo. En cambio, hace una pregunta final al intérprete de la ley, dándole la oportunidad de reflexionar y responder. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley, aunque posiblemente le resulta difícil admitirlo debido a los prejuicios hacia los samaritanos, responde que fue el que usó de misericordia con él. Jesús entonces le da una instrucción clara y directa. Ve y haz tú lo mismo. Con esta respuesta, Jesús cambia la perspectiva sobre la pregunta inicial del intérprete de la ley. En lugar de preguntar quién es su prójimo y limitar la responsabilidad del amor, Jesús lo lleva a considerar cómo él mismo debe ser un prójimo para los demás. La parábola se convierte así en una lección sobre el amor desinteresado y activo que cada persona debe demostrar, sin importar a quién se le presente la oportunidad de ayudar. La instrucción, ve y haz tú lo mismo, es un llamado a la acción, a vivir una vida de compasión, justicia y amor hacia los demás, imitando la misericordia mostrada por el samaritano. Para los oyentes de Jesús, esta instrucción final era desafiante y transformadora. En la sociedad judía de la época, el concepto de prójimo estaba a menudo limitado a aquellos que pertenecían a la misma comunidad o compartían la misma religión. Al presentar a un samaritano como el héroe de la historia y como el ejemplo a seguir, Jesús no solo rompe las barreras culturales, sino que redefine el alcance del amor al prójimo. Con la frase ve y haz tú lo mismo, Jesús subraya que el amor al prójimo no debe depender de la identidad del otro, sino de la actitud del corazón de cada persona. Él transforma la pregunta de ¿quién merece mi amor? En ¿cómo puedo mostrar amor a todos los que me rodean? En el Antiguo Testamento, Dios enseñó a Israel a ser una comunidad de compasión y justicia. En Deuteronomio 10:19, Dios instruye a su pueblo: amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este mandato reflejaba el deseo de Dios de que su pueblo actuara con empatía y generosidad, recordando su propia vulnerabilidad en el pasado. Jesús, en esta parábola, lleva ese mandato a un nivel aún más profundo, llamando a sus seguidores a extender el amor a todas las personas, sin importar su origen o situación. En el Nuevo Testamento, Jesús continuamente enfatiza que el amor es el centro de la vida de fe. En Juan 13:34-35, se narra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La instrucción de ve y haz tú lo mismo en la parábola del buen samaritano es una manifestación concreta de este mandamiento. Jesús no solo llama a sus discípulos a amar, sino a hacerlo de manera activa y tangible, a través de acciones de misericordia hacia quienes están en necesidad. La instrucción final de Jesús tiene aplicaciones prácticas profundas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a convertirnos en verdaderos prójimos para quienes están a nuestro alrededor. Jesús nos desafía a dejar de buscar límites para nuestro amor y en su lugar a ser una fuente de compasión y ayuda para todos, sin importar su trasfondo, su origen o su situación. Nos invita a vivir de tal manera que seamos prójimos para cualquiera que cruce nuestro camino, demostrando el amor de Dios en cada oportunidad que se nos presente. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos llama a actuar con misericordia y a no limitarnos a palabras o buenas intenciones. La parábola nos recuerda que el amor verdadero no es solo un sentimiento o un deseo, es una acción. La instrucción de Jesús, ve y haz tú lo mismo, nos desafía a hacer que nuestras acciones reflejen nuestra fe y a estar dispuestos a invertir nuestro tiempo, esfuerzo y recursos en ayudar a los demás. Nos invita a buscar oportunidades para servir y a actuar con generosidad y sacrificio,
siguiendo el ejemplo del samaritano. La parábola también nos desafía a superar nuestras barreras personales y a actuar con empatía hacia todos. Al mostrar al samaritano como el modelo de compasión, Jesús nos invita a dejar atrás los prejuicios y las divisiones y a ver a cada persona como digna de amor y ayuda. Nos llama a examinar nuestras actitudes y a preguntarnos si estamos dispuestos a ayudar a cualquiera, sin importar sus diferencias. Nos invita a vivir una vida sin barreras, recordando que el amor de Dios no discrimina y que estamos llamados a reflejar ese amor inclusivo. Finalmente, esta enseñanza nos motiva a ser ejemplos vivos del amor de Dios en el mundo. La instrucción de Jesús no es solo una sugerencia, es un llamado a seguir su ejemplo y a vivir con una fe activa que haga visible el amor de Dios. La parábola nos recuerda que nuestra vida puede ser un testimonio de la bondad y la misericordia de Dios, y que nuestras acciones pueden marcar una diferencia real en la vida de los demás. Nos invita a ver cada acto de compasión como una manera de reflejar el carácter de Cristo y de ser una luz en el mundo. La instrucción final de Jesús en la parábola del buen samaritano es un llamado claro y directo a vivir una vida de compasión activa y desinteresada. En Lucas 10:36-37, Jesús concluye la parábola diciendo: «Ve y haz tú lo mismo», enfatizando que el verdadero amor al prójimo se demuestra en la acción y que este amor no tiene límites ni barreras. Esta enseñanza nos llama a ser prójimos para todos, a actuar con misericordia, a superar nuestras barreras y a ser testimonios vivos del amor de Dios. La parábola del buen samaritano nos recuerda que el amor al prójimo es el corazón de la fe cristiana y que cada acto de compasión es una manifestación del amor de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.